comunicado fechado el día de hoy. Lo leo textualmente. En torno a la detención de Emilio Lozoya Austin, el Partido Revolucionario Institucional, busca usted interpretar pues estos dos párrafos que dice: exige la estricta aplicación de la ley. Agotar. Muy bien, entonces vamos a tener una mirada aguda por parte de la senadora. Y bueno, tengo una enorme cantidad de comentarios. La mayoría de ellos pues en el mismo tono. A ver, cito a Luis Enrique Barrientos: en verdad espero que el proceso encarcele mucho tiempo a este personaje. Qué necesidad de robar cuando tenías todo, desprestigio para toda su familia. Y sí tengo que decirlo, Emilio Lozoya Talman, padre de Emilio Lozoya Austin, fue un personaje que, si bien jugó un papel muy protagónico en la administración de Carlos Salinas de Gortari, salió pues como el ave que no marchó su plumaje, con un gran respeto. Llama la atención que su hijo esté metido hoy en esta circunstancia, y también su esposa. Pero a ver, cambiamos de página. No es domingo, entró al Parlamento, metió al ejército, se puso a rezar. Yo quiero que me ayudes un poco a entender qué está pasando en el... Pues un saludo a todos, muy buenas tardes a mitad de semana. ¿Qué pasó en El Salvador? Pues nada, un ejemplo más de que sí soplan vientos autoritarios en América Latina, por desgracia. Dicho en resumen, el presidente, que es un hombre joven de 36, señales de que se iba a aprobar este crédito, y él tomó la decisión de presentarse en el recinto con las Fuerzas Armadas, sentarse allí y dar un ultimátum a los congresistas diciéndoles que si no aprobaban este presupuesto requerido, él convocaría, por ejemplo, una insurrección popular, cosa que además empezó a hacer en Twitter, porque quiero además comentarle al público mexicano que parte de su arrastre popular tiene que ver con el uso de redes sociales, con su capacidad de ser muy espontáneo y poco guardar poco las formas de la política y del protocolo a través de las redes sociales. Bueno, esta es la historia de lo que sucedió ahí. Lo que nos interesa son los significados, ¿no? Yo creo que para México este tipo de asuntos también nos ayuda a vernos, como tú siempre nos invitas a hacer, a vernos en los espejos. Y a señalar cuáles son las tendencias que vemos, ¿no? En primer lugar, esta participación cada vez más frecuente de militares, de las Fuerzas Armadas, del lado de ejecutivos que o son fuertes o son débiles, pero que para demostrar que van a ganar en un conflicto interno se rodean de uniformes militares. En este caso fue un tema simbólico porque no estamos en un proceso todavía de golpe de Estado, ¿no? Pero sí de pisoteo de las normas democráticas y de la división de poderes. Pero a ver, vemos en Bolivia que llevan la cruz a Palacio de Gobierno. Vemos en El Salvador que llevan los rezos y a los militares al Parlamento. A ver, si hay como ya una mezcla de símbolos que empieza a ser preocupante, ¿no? Qué bien que lo mencionas, porque es la conjunción de repente de dos actores que no deberían estar en la escena política en el siglo XXI, porque las batallas del siglo XIX y del siglo XX fueron tratar de sacarlos de esa escena, que es por un lado las iglesias que están avanzando y por otro lado justamente la politización de las Fuerzas Armadas y su presencia cada vez más importante. Creo que tú lo mencionas porque el presidente Bukele, en un acto como casi de, no sé, del libro de García Márquez, se sentó en la asamblea y dijo que iba a orar para pedirle a Dios consejos sobre qué hacer en este momento. ¿Y por qué no lo hizo en el reclinatorio que debe tener en su privado, casa? Hubiera consultado antes. Porque, a ver, yo no voy a rezar al Palacio de San Lázaro, como tampoco acostumbro legislar en la capilla menor de la catedral. Hay una mezcla de símbolos religiosos con cuestiones políticas que, sin embargo, sí genera mucho arrastre popular, por eso lo hacen. Y en esta ocasión, pues fue medio surrealista ver a un presidente rezando y diciendo, bueno, Dios me ha dicho que tenga paciencia, por lo tanto le daré a la Asamblea Nacional una semana más para tomar la decisión de aprobar el crédito. Hay acá una entrada cada vez más importante, ¿no?, del factor militar. ¿Y cómo empezó a entrar? Empezó a entrar porque todos los países le empezaron a dar potestades a los militares para combatir al crimen organizado y estar en materia de seguridad pública. Esto lo hemos visto a lo largo y ancho del continente y es algo que vemos en nuestro país. Y yo sí creo que hay señales importantes de alarma de que después es muy difícil contener esa participación en un solo territorio del área pública. Pero a ver, Natalia, cuando ves el mismo comportamiento en distintos países, incluyo el nuestro, sí,
empieza a suponer que hoy cargar de legitimidad al poder público pues es más difícil que en otros tiempos. Y que si lo cargas de legitimidad con el apoyo armado, con el apoyo religioso, se carga fuerte. Pregúntale a Bolsonaro. Yo creo que en nuestro país podríamos usar algún argumento similar. Lo estamos viendo con Bukele. Es decir, no solamente carga de legitimidad, funciona. Y ahí te pregunto cuál sería pues el argumento para no hacerlo. Digamos, cuando ves que te da margen de gobierno. Pues. Sí, sí funciona, pero sobre todo para generar, digamos, unos grandes bases para liderazgos unipersonales. Eso es para lo que funciona. ¿Hay de otros ya ahorita? Bueno, esa es una pregunta importante. En efecto, lo que estamos viendo es que cada vez más los presidentes que tienen porcentajes de aprobación muy grandes, Bukele ganó con el 53% en primera vuelta, viniendo de una antigua gestión nada más muy corta de ser alcalde de San Salvador sin tener un partido político de base. Y no mala gestión, ¿no? Sí logró enfrentar a las bandas locales, ¿no? A las pandillas locales, que es el principal azote de El Salvador. Exacto, y creo que una de las principales cartas que tiene para demostrar en estos meses es que el tema va cartas sin duda. Ahora, la idea es que pues en este liderazgo, si uno tiene el apoyo popular masivo, puede pasar por encima de la división de poderes. Porque más si lo piensas, en realidad los electorados están dando también, por ejemplo, en este caso, una distribución en... Están recurriendo a estos simbolismos del siglo XIX. No. Traes campaña ya andando en los Estados Unidos y si reviso, tú y yo lo tratamos la semana pasada, aquí trajiste el análisis, el discurso de Donald Trump, que es realmente arranque de campaña a partir del Estado de la Nación, lo que hizo fue arroparse con una enorme cantidad de mensajes hacia las Fuerzas Armadas y también una enorme cantidad de mensajes de orden religioso. Es decir, sí vemos que es una cosa global. Y te pregunto ya encarregados en esta reflexión, si estás viendo que estos elementos van a jugar de manera importante en la campaña de Estados Unidos este año. Sí, ya están jugando. El tema de movilizar a una base conservadora que tiene además una enorme capacidad para movilizarse en el momento de ir a las urnas y rendir votos, eso formó parte de la elección pasada también y eso está presente, y el hecho de que Trump esté mandando discursos en la parte de valores que les resuenan a ellos bien, lo habíamos dicho la vez pasada, el tema de este es un país en el cual se vale rezar en las escuelas públicas, este es un país en el cual la interrupción legal del embarazo debería de ir para atrás. Todos estos son mensajes que energizan a esa base. Y mira, la verdad es que del lado demócrata ninguno de esos temas están en el discurso de los candidatos, ¿no? Es un electorado muy cautivo para un Trump. ¿Se puede ganar una campaña hoy en Estados Unidos sin ese juego con los símbolos más primarios de la paleta política emocional? Esa es una pregunta que se están haciendo los demócratas en el sentido de quién es elegible, quién le puede ganar a Trump, dado que Trump representa muchas pulsiones primarias, pero que además lo hace en algunos de los lugares donde los votos, ¿no? Son difíciles de ganar ahora para los demócratas. Vamos a hablar de New Hampshire, ¿no? La primaria de New Hampshire que acaba de concluir puso en primer lugar a Bernie Sanders. Nuevamente Bernie Sanders y Buttigieg ocupan el primero y el segundo lugar, digamos por muy poco margen de votos, hay un empate ahí. Pero el dato es que es posible que Bernie Sanders llegue, o sea, sí lo está colocando en un lugar muy, digamos, elegible para ser el candidato del Partido Demócrata. Falta muchísimo. Toca las cuerdas emocionales de los más jóvenes. Pero ese es un candidato que no tiene mucha capacidad de juego para moverse hacia temas como los que tú estabas diciendo. Buttigieg es un personaje muy interesante desde su orientación sexual. Exactamente. A ver, ponlo en perspectiva, porque pues hubiéramos estado hablando aquí tú y yo de Elizabeth Warren hace poco de Biden y de repente se cuela este hombre en New Hampshire que sí es emblemática como elección, digamos, como predictor de futuro. A ver, dame un par de reflexiones sobre él. Me adivinaste el pensamiento. Yo cuando hablaba de New Hampshire quería decir, no solo está Sanders, sino que Buttigieg
es un candidato que representa una novedad en muchos sentidos, pero entre otras, de la que más se habla, no sé si es la más importante, pero de la que más se habla es que es un hombre homosexual que está casado con su pareja. Y esto genera una pregunta, una interrogante muy importante de si no habrá una parte del electorado que podría estar en la zona de independientes que estaría como rechazando la posibilidad de votar por él por ese dato sociológico, digamos así. Déjame cierro, aunque esta conversación vamos a seguir teniéndola hacia adelante. En las elecciones que le dieron mayoría a los demócratas en la Casa de Representantes, funcionó la estrategia de radicalizar las causas demócratas. O sea, dado que Trump ocupa el centro y desde el centro toda la derecha, pues a lo mejor los demócratas entender en esos estados del Midwest donde Trump ganó, cómo funciona el argumento de la radicalización. Pero ciertamente hay muchos votantes demócratas que no fueron a votar porque Hillary les parecía demasiado centrista. A lo mejor sí saldrían a votar en esta circunstancia. Bueno, y además en este caso hay toda una idea de que Sanders podría expandir la base electoral en la parte de los jóvenes. Sin embargo, en las primarias los jóvenes no están saliendo a demostrarle los mismos apoyos. Entonces hay todavía muchas dudas. Natalia, muchas gracias. Entre el argumento de Lozoya y Lozoya, la verdad cabe muy bien hablar de El Salvador, hablar de la política internacional. Yo te agradezco mucho que estés aquí todos los miércoles con tu inteligencia y el encanto por explicar. Se ve que llevas muchos años dando clases. Pues muchas gracias y un saludo a todos. Hasta la próxima. Vamos a corte. De vuelta, vamos a hablar de esta extraña relación que hoy se fraguó entre el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo alrededor de la reforma que estaría presentando el presidente de la República, pero cuya hechura habría tenido a la Suprema Corte, concretamente coordinada por Arturo Saldívar, su titular. Vamos a corte y volvemos.